Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más el estudio bíblico. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Génesis. Hemos comenzado una serie sobre el Pentateuco para estudiar los 5 primeros libros de la Biblia y nos estamos deteniendo un poquito más en Génesis porque el libro de Génesis es un libro único, es exclusivo. Nos cuenta el origen de todas las cosas y bueno, es reconocido por dentro de los creyentes, claro, pero fuera de los creyentes, en el mundo secular. La verdad es que el Apocalipsis es un libro muy preciado por la forma en la que está escrito, su estilo literario y el contenido. Entonces vamos a seguir allí, estamos en Génesis 1, hemos visto el versículo 1 y vamos a continuar a partir de ese punto. Bienvenidos a todos un día más, hoy es sábado y estamos en esta primera semana del mes de agosto. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección, que el Señor nos esté dirigiendo, para que todo lo que hablemos y estudiemos pues venga de parte del Señor. Vamos a hacer esta oración. Padre, muchas gracias por un día más que podemos venir ante tu presencia. Cada vez que abrimos tu palabra estamos ahí en tu presencia, escuchando tu voz. Venimos y creemos lo que tu palabra nos dice. Por eso entendemos que este es un momento especial. Tú, Señor, tienes cosas que decirnos. La obra que has empezado en nosotros continúa. Tú nos has encomendado tareas, misiones, y tenemos que estar listos, preparados para que tú nos uses cuando quieras en esta tu obra. Este mundo está en tinieblas y necesita que estemos brillando con la luz de Cristo. El mundo necesita una referencia para aquellos que buscan que puedan encontrar el camino que llega hasta ti, el camino de la verdad. Por eso, Padre, levanta a creyentes, a hermanos en la fe, con hambre de tu palabra, con ganas de prepararse, de también estar ahí ministrando la palabra, hablando, o allí donde quiera que cada uno estemos, que seamos esa luz y esos testigos para hablar a todas las personas que nos rodean del Evangelio. Llévanos en este tiempo de estudio, Señor, según tu voluntad, para que todo lo que digamos, todo lo que hablemos ahora en este tiempo venga de tu palabra, que podamos escuchar tu voz. Y tú, Señor, sigue haciendo esa obra en nosotros. Muchas gracias por darnos la vida. Gracias por habernos hecho, Señor, hijos tuyos, una nueva creación. Y quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a continuar en el libro de Génesis. Si tenéis vuestras Biblias preparadas, pues solamente hay que empezar ahí la Biblia porque estamos justo al principio de todo. Y vamos a continuar meditando un poquito en todo lo que aquí la palabra del Señor nos dice. Bienvenidos a todos, me alegra más que nada el poder estar aquí en este momento y poder ver que seguís ahí, que tenéis ese hambre por la palabra, esa disposición. Seguro que Dios os va a utilizar, Dios nos usa. Solamente Dios necesita que nos pongamos en sus manos y Él lo hace todo. En nuestra debilidad Dios perfecciona su poder. Y algunos hermanos han escrito en el chat de este directo: José María, buenas tardes. Dice José María, preparados, qué bien. Luz Bañuelas desde México, buenas noches, Luz. Benito, buenas noches desde aquí de Valls. Y Miguel Torres desde Perú, buenas tardes, Miguel, bienvenido. José Luis también está aquí en Valls, a no ser que esté con el camión viajando. Ana Rita, la brasileña, pero es de aquí de Valls también. Y Yoli y Gaby también están por aquí, así que bienvenidos a todos los demás que están ahí conectados y los que vean el estudio más tarde, en diferido. Vamos a recordar Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en la Biblia? En la traducción a Reina Valera es en, pero en el original, en el hebreo, la palabra es Dios. Esa es la primera palabra que aparece en el original, Elohim.
Y dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, habíamos visto el último día que cuando dice ahí creó, esa palabra, bará, es una palabra que dice que significa crear, pero de la nada, no como nosotros podemos crear cosas con nuestras manos, pero partiendo de las cosas que ya están creadas. No, Dios crea de la nada. Por eso todas las veces que esta palabra aparece en la Biblia, que son muchas, más de 1200 veces, en el Antiguo Testamento, sobre todo cada vez que aparece esa palabra bará, se está refiriendo al Dios que crea de la nada, se refiere a nuestro Dios. No se puede atribuir a otros dioses no pueden, no tienen el poder, porque son ídolos, no oyen, no hablan, no ven. El relato de la creación, esa declaración del versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es una forma de decir que todo el universo Dios lo ha creado. A partir de ahí, en el versículo 2 en adelante, ahora sí que el Génesis nos cuenta las diferentes fases de la creación. Y como decíamos el último día, tal como lo dice Génesis, este relato es la respuesta a los interrogantes fundamentales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Esos interrogantes se los ha hecho el hombre desde siempre, porque la lógica nos lleva a pensar que todo esto tiene que tener un propósito. O sea, en la creación no hay azar, no está todo a la suerte. Sin duda que alguien creó esto. La observación de la creación nos lleva a ese planteamiento lógico de ver la sabiduría y ver todo lo que nos rodea. La creación, por un lado, es una cuestión de fe. Claro que sí, tenemos que creer a Dios. No nos podemos acercar a Dios si no le creemos. Pero también el relato del Génesis y la contemplación de la naturaleza y de la vida y de la creación en general es una verdad creíble mediante la razón. O sea, observar la creación nos enseña cosas de Dios. Nos dice algo. Cuando tú contemplas la creación, la lógica, tu razón, el razonamiento te lleva a pensar que todo eso lo ha creado alguien poderoso, alguien sabio, alguien que tenía un propósito. Por eso la creación nos habla de la omnipotencia de Dios, de su sabiduría, de su amor. Acompáñame un momentito hasta el Salmo número 19. Porque aquí en este salmo, en el Salmo 19, del versículo 1 al 6, está hablando de la creación, habla de las obras de Dios, de su creación, y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Bien, esto es una reflexión sobre el contemplar la creación de Dios y reconocer que al contemplar la creación de Dios, esa creación nos habla de nuestro Dios. Esa creación da testimonio de que Dios hizo todas esas cosas. Te voy a leer los primeros versículos en otras versiones. Por ejemplo, en una traducción en lenguaje actual, dice, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí.
Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta. Se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Bueno, en este lenguaje así como más actual, pues han querido traducir las palabras así en el sentido poético en el que está escrito. Dice la Nueva Versión Internacional: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra suena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nadie se libre de su calor. La creación habla sin palabras, pero habla de que Dios creó todo eso y lo hizo con poder y lo hizo con sabiduría. El contemplar el universo, el contemplar la tierra, la vida que hay en la tierra, todo el proceso que favorece la vida, la contemplación de todo eso nos lleva a la conclusión de que es imposible que eso pudiese aparecer por casualidad. Totalmente imposible. La ciencia lo plantea como un imposible. Por orden de probabilidades no puede ser. Y esa grandeza del universo, de todo lo que se puede ver y observar, bueno, nos lleva realmente a reconocer que alguien tuvo que poner todo eso en orden. La ciencia durante siglos, generalmente los grandes científicos daban por sentado que alguien había hecho todo eso. La mayoría lo llaman Dios, pero muchos de ellos no son ni cristianos, pero consideran que eso lo tuvo que hacer alguien. El nombre que se le da al universo es cosmos, que tú ya sabes, significa orden. ¿Por qué? Porque cuando se observa el cosmos, y cuanto más se observa, más se ve ese orden que hay en todas las cosas, a la vez de la magnitud de su grandeza. El otro día estábamos hablando acerca de este universo observable. Lo hablamos aquí, lo hablamos en Apocalipsis, porque justo estamos estudiando la creación en Génesis y estamos estudiando la nueva creación en Apocalipsis. Así empieza la Biblia y así termina. Comienza con la creación, la que conocemos ahora nosotros, y termina con la nueva creación, la que viene dentro de un tiempo. Según las estimaciones científicas, el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. No os voy a pedir que intentéis comprender esa cifra porque yo no la comprendo, es incomprensible. Piensa que la velocidad de la luz es el tiempo que la luz tarda en recorrer en un segundo, 300.000 kilómetros. O sea, en un segundo, lo que tú dices, la luz ha recorrido 300.000 kilómetros. Decimos 1 y la luz casi que llegó a la luna. Dices 1, 2, la luz fue y volvió de la luna a la Tierra. O sea, es una velocidad inconcebible, es algo tremendo. Seguramente cuando habéis estado viendo fuegos artificiales, ¿verdad? Estáis ahí en un lugar un poco lejano y entonces en el horizonte veis los fuegos artificiales allí lejos. Y de pronto veis la luz, pero no habéis oído el sonido. De pronto se ven la luz y al ratito se oye brum, 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 el sonido de las explosiones de los cohetes, de los artefactos pirotécnicos. Porque la luz viaja muchísimo más rápido que el sonido. El sonido, la velocidad del sonido va a 1400 y pico kilómetros por hora, pero la velocidad de la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Bueno, pues ahora trata de, no sé si te lo puedes imaginar,
pero el diámetro que tiene el universo observable, porque quiere decir que hasta aquí hemos visto, o sea, sabemos que hay más, pero no lo vemos, o sea, conforme vamos ampliando vamos viendo más. Lo que se ha visto hasta ahora se ha calculado, porque evidentemente son cálculos que se hacen, nadie fue ahí y lo midió, pero se ha calculado que el universo tiene 93.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz. O sea, imagínate, una barbaridad. Si lo tuviésemos que decir de otra forma, pues sería algo así como 10.000 millones de cuatrillones de kilómetros. Una barbaridad, o sea, una cosa bestial. Y el otro día decíamos, ese es el universo que se ve, pero ¿y más allá? ¿Hasta dónde llega? Hubo un tiempo que la ciencia hablaba del universo infinito, decían, no tiene fin. Bueno, ese planteamiento sigue estando vigente hoy, porque cuanto más lejos ven que continúa, o sea, parece infinito. Claro, ese firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Tiene fin Dios? No, Dios es infinito. Dios no tiene principio ni tiene fin, pero su poder no tiene límite, es infinito. Dios puede hacer lo que quiera. De ahí que el otro día al estudiar Apocalipsis decíamos, hermanos, nosotros contemplamos el universo que Dios creó pensando en nosotros. Pero ¿qué hay más allá de este universo? ¿Qué hay antes de que esto existiese? Donde Dios está, porque Dios existe desde siempre, ¿qué hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas habrá creado Dios? No tenemos ni idea. Eso le pertenece a Dios. Nosotros tratamos de comprender lo que tenemos más cerca, que es nuestro sistema solar, nuestra galaxia, pero aún ahí nos perdemos en las cifras. El Sol, ya sabes que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Si cuando te vas ahí, ahora a final de agosto nos iremos a Andalucía, desde aquí, desde donde estamos, nos iremos a la línea de la Concepción, lo más al sur posible de aquí de España, de la península ibérica. Haremos un viaje de cerca de 1000 kilómetros. Y cuando haces un viaje así dices, qué lejos que está esto, anda, que cuántas horas en coche. Bueno, pues no te quieras imaginar lo que son 150 millones de kilómetros, que es la distancia que nos separa del Sol. Y solamente tardamos un año en hacer toda una vuelta elíptica alrededor del Sol, porque vamos viajando, la Tierra viaja por el sistema solar alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. Una velocidad vertiginosa. No sé si te da miedo subirte en las atracciones estas que van tan rápidas. Bueno, pues no lo pienses mucho, que vamos por el espacio en la Tierra a más de 100.000 kilómetros por hora. Pero a la vez todo el sistema solar está en movimiento dentro de la galaxia, de la Vía Láctea. Tú sabes que nuestra galaxia tiene una forma así con brazos como en forma de espiral. Y todo el sistema solar, el Sol, tiene los planetas en su órbita, y el Sol, todo el sistema solar se desplaza dentro de la galaxia a una velocidad aún mucho mayor, vertiginosa. El Sol tarda en dar una vuelta completa a la Vía Láctea, en el punto en el que se encuentra, no está en la parte más exterior, porque si no tardaría muchísimo más. Estamos un poco más hacia adentro de nuestra galaxia, pero el Sol tarda en dar una vuelta completa a la galaxia. ¿Sabes cuánto es un año galáctico? Para nosotros un año solar son 365 días, lo que tardamos en dar una vuelta al Sol. Pero un año galáctico, lo que el sistema solar, la Tierra junto al Sol, tarda en dar una vuelta a la galaxia, son 200 millones de años. ¿Cuántos años tienes en la Tierra? Pero en años galácticos eres un bebé. Tienes horas de edad, porque a ver quién llega a cumplir su primer año galáctico, que serían 200 millones de años. Nadie. Todavía no hay nadie en la humanidad que haya, no sé si habrán cumplido algunos meses, pero no sé ahora el cálculo, no lo pensé.
Y nuestra galaxia es una de las muchas que hay. Estaba leyendo estos días porque yo había escuchado que algunas estimaciones decían que en el universo observable podría haber 400.000 millones de galaxias. Pero el otro día estaba leyendo un artículo científico serio y planteaban que los científicos actuales, los astrónomos actuales, se plantean que podría llegar a haber hasta 2.000 millones de galaxias. Imagínate. No te lo estoy diciendo bien, 2.000 millones, no. 2 billones, con B, 2 billones. O sea, un 2 seguido de 12 ceros, para que no nos liemos. O sea, es demasiado grande para comprenderlo. Ni siquiera observándolo se puede comprender la magnitud de ese universo. ¿Te parece grande la Tierra? Bueno, al lado del Sol somos pequeñísimos. Si pudiésemos, mira, para compararlo, si tuviese aquí un balón de básquet, pues eso sería el Sol. La Tierra sería así como una lenteja al lado del Sol. O sea, si te parece grande la Tierra, imagínate lo grande que es el Sol al lado de nosotros. O sea, somos pequeñísimos al lado del Sol. Pero ¿sabes que el Sol no es la estrella más grande que se ha podido observar en el universo? ¿Sabes cómo es de grande la estrella observable más grande que los científicos han visto en el universo? Es una estrella que se encuentra a más de 9.000 años luz de la Tierra. Le pusieron el nombre de UY Scuti. Y esa es la estrella más grande que se ha podido observar en el universo mediante los telescopios actuales. ¿Sabes cómo es de grande en comparación al Sol? Intenta imaginarlo. Si el Sol es como un balón de básquet, la Tierra a su lado sería como una lenteja. Cabrían 1 millón de tierras dentro del Sol. Si fuese una esfera hueca, cabrían 1 millón de tierras dentro del Sol. Imagínate qué grande es el Sol. ¿Vale? El Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. El Sol, 1.400.000 kilómetros de diámetro. ¿Sabes cuántos kilómetros de diámetro tiene Scuti, la estrella más grande observable? 2.400 millones. Puf, no sé si te has perdido, si te lo puedes imaginar. El Sol tiene 1.400.000 kilómetros. Scuti tiene 2.400 millones de kilómetros de diámetro. Si un avión que viaja a 900 kilómetros por hora tuviese que dar la vuelta completa a esta estrella, a Scuti, tardaría 3.000 años en rodearla. ¿Te lo puedes imaginar? Ahora un avión, la vuelta a la Tierra la puede dar, bueno, a 900 kilómetros por hora, en poco más de un día, sin parar, estamos hablando, le podría dar la vuelta completa a la Tierra. No sé si nos podemos imaginar cómo es de grande esa estrella. A 900 kilómetros por hora el avión dando la vuelta sin parar tardaría 3.000 años en dar toda la vuelta. ¿Sabes cuántos soles cabrían dentro de esta estrella de Scuti si fuera hueca, si fuera una esfera hueca? Pues cabrían 5.000 millones de soles dentro de Scuti. Escúchalo bien, 5.000 millones de soles cabrían dentro de esta estrella. O sea, estamos hablando de unas dimensiones que nos dejan perplejos, que no podemos ni llegar a comprender. O sea, son dimensiones inmensas, algo que no estamos preparados para concebir tal magnitud. Bueno, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué hizo Dios un universo así tan grande? Porque en principio el relato del Génesis, todo eso fue creado por nosotros, para la Tierra. Porque dice que Dios creó las grandes lumbreras y las estrellas para que señoreasen en la noche y en el día, para nosotros, para que cuando nosotros miramos al cielo veamos esa grandiosidad. ¿Y por qué tan grande? ¿Por qué no un poco más pequeño? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque Dios es grande y Dios puede hacer lo que quiera. Él habló y fue hecho.
Él lo creó así. Por eso el Salmo 19 dice que cuando miramos el firmamento, vemos, ese firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Por eso estábamos leyendo en el Salmo 19 que no habla con palabras el universo, pero sin palabras nos habla de la grandeza de Dios. Solamente contemplando la grandiosidad de estas cosas es que nos hacemos una vaga idea de lo grande que es nuestro Dios. Pero no hace falta irnos tan lejos del universo, es que aquí en la tierra, en tu propio cuerpo, o sea, a nuestro alrededor, todo es inmenso, todo es grande, todo es sorprendente. La creación de Dios habla de un Dios poderoso, de un Dios sabio, de un Dios de amor. ¿Sabes qué son los neutrinos? Los neutrinos son partículas elementales subatómicas con una masa muy pequeña. Son de carga neutra, no son como los átomos que están compuestos de otras partículas. Los neutrinos están por todo el universo y son partículas muy pequeñas, más pequeñas que los átomos. ¿Sabes que los neutrinos están por todas partes, por todo el universo? Son muy difíciles de observar por la ciencia, pero se sabe que están ahí por todas partes, viajan por el espacio por todas partes. Ahora mismo, no sé si nunca te lo han dicho, lo sabías o te lo has pensado, ahora mismo, en este instante, 1000 billones de neutrinos están atravesando tu cuerpo. Ay, alguno se asustó. Sí, no puede ser. Sí. Los neutrinos son tan pequeños que atraviesan la materia. Todos nosotros estamos hechos de átomos. Al unirse los átomos, forman las cosas. Todas las cosas, el átomo es la base de todas las cosas creadas. Tu cuerpo está hecho de átomos. Pero los neutrinos son mucho más pequeños que los átomos. Por eso, los neutrinos pueden pasar entre los huecos de los átomos. Por eso, ahora mismo, tu cuerpo, ahí donde estás sentado, está siendo atravesado por 1000 billones de neutrinos, partículas subatómicas que son tan pequeñas, atraviesan tu cuerpo. ¿No lo notas? No, no se nota, claro. A ver si ahora alguien se va a preocupar y va a decir, sí, yo ya decía que notaba un cosquilleo o algo. No, no se nota. Pero son misterios del universo, cosas que desconocemos, porque el universo es tan grande mirando hacia afuera como mirando hacia adentro. La ciencia progresa y crece tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea, hacia afuera van mirando de observar a ver más lejos y van descubriendo que el universo se expande más y más. Pero hacia adentro pasa igual. Hacia adentro se tratan de descubrir cada vez partículas más pequeñas, como el bosón de Higgs, que se descubrió hace poco tiempo, hace un año y pico, 2 años por ahí, o bueno, quizás un poco más. O sea, cada vez se pueden ver cosas más pequeñas o cada vez se pueden ver cosas más grandes. Tu propio cuerpo es un universo en sí mismo. ¿Sabes con cuántas células estás formado? ¿Qué cantidad de células forman tu cuerpo? Vamos a poner un modelo estándar para un hombre de unos 70 kilos de peso. ¿Cuántas células tiene tu cuerpo, el cuerpo humano? Bueno, pues se estima, porque nadie se ha parado a contarlas una a una, se estima que estás formado, escúchame, de 30 billones, billones de células. Un 3 seguido de 13 ceros. 30 billones de células. O sea, ahí donde tú estás sentado, escuchando el estudio, resulta que eres el conjunto de 30 billones de células. No todas las células son iguales. La ciencia ha podido distinguir más de 200 tipos diferentes, entre neuronas, eritrocitos, adipocitos, etc. Hay diferentes tipos de células. Solamente la mente humana, nuestro cerebro, está formado de 170.000 millones de células, de las cuales más de 86.000 millones son neuronas. Son cifras extraordinarias y eso está dentro de ti. Eres como un mini universo, porque si hablamos de átomos, entonces ya ahora sí ya que nos desbordamos.
¿Sabes la ciencia, la estimación que hace de cuántos átomos forman tu cuerpo? O sea, todo está hecho de átomos. Tú estás hecho de átomos. ¿Sabes cuántos átomos hacen falta para darle forma a tu cuerpo? Pues un 10 elevado a 28. O sea, un 10 seguido de 28 ceros. O, dicho de otra forma, 10.000 cuatrillones de átomos. Una cifra incomprensible. Y eso eres tú. Fíjate cómo Dios hace las cosas. Dios cogió y creó al ser humano, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, y no nos hizo de cualquier manera, así. No, nos hizo de una forma especial, única. Estamos hablando de materia. Pero aparte de la materia está la profundidad de la persona, lo que tú eres, porque tú eres espiritual y estás habitando un cuerpo sorprendente, una obra de la creación de Dios maravillosa. Más de 30 billones de células especializadas, cada grupo de células se especializó en algo. Si contamos los átomos, son un 10 elevado a 28 los átomos que te forman, casi tantas estrellas como intentan calcular que hay en el universo. O sea, eres como un universo. Y ahí estamos, cada día aquí, para allá, moviéndonos por todas partes. La complejidad del ser humano es algo impresionante. La creación, Salmo 19, la creación habla del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios. Aquí en Génesis tenemos el relato de esa creación y lo tenemos explicado en 7 días. La creación se tardó 6 días en hacer. Ya aclaramos el otro día, incluso leímos unos ejemplos en la Biblia, de que cuando la palabra de Dios habla de días, no tienen por qué ser días de 24 horas. Estuvimos viendo que a veces se habla de días, pero ¿lo leímos eso? Ahora no recuerdo si lo habíamos leído. Yo os mostré el ejemplo de que cuando la Biblia habla de días, creo que no, al final no hablamos de eso. Bueno, es igual, no sé si lo hablamos o no, vamos a recordarlo si lo dijimos. Yo creo que no. Cuando la Biblia habla de días, no tienen por qué ser días de 24 horas. Recuérdalo. Nuestro concepto de días está fundamentado precisamente en el movimiento de los astros. O sea, la Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol. Cada vez que la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma, contamos un día, 24 horas. De esa forma, el Sol va iluminando toda la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque solamente la cara que da al Sol es la que recibe la luz, la cara que está a la otra parte de la Tierra es de noche. Entonces 24 horas damos una vuelta completa sobre nosotros, eso es un día. Cuando Génesis narra la creación, los primeros días ni siquiera estaba el Sol creado, ni la luna, ni las estrellas. En cambio se dice, y fue un día, fue la tarde y fue la mañana un día. Pero esa forma de hablar, repito, no tienen por qué ser 24 horas. De hecho, la palabra día en el hebreo es la palabra yom, Y-O-M, yom, que significa, por un lado significa un día desde la salida del sol al ocaso. Porque para los hebreos el día se contaba de esta forma. Ellos contaban los días y contaban las noches. Y los días se contaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De ahí que tú ves en la escritura que habla de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, la hora tercera serían las 9, la hora sexta serían las 12, la novena hora serían las 3 de la tarde. Entonces es relativo eso de medir el tiempo en 24 horas. Y por otra parte, yom, esa palabra, también se refiere a un espacio de tiempo definido por un término asociado. O sea, cuando la Biblia dice yom, no está diciendo 24 horas. Es relativo según el contexto o a qué se refiere. Por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 3, en Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo
y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate cómo dice, y bendijo Dios el día séptimo. El día séptimo. O sea, ahora yo os pregunto, ¿y el día séptimo cuál es? Bueno, ahora en este contexto, el día séptimo es todo el periodo de descanso de Dios desde la creación del universo hasta hoy. O sea, Dios sigue reposando. ¿Lo habías pensado eso alguna vez? La idea del texto no es que Dios dijo, he terminado la creación, voy a reposar. A veces nosotros nos quedamos esa idea porque pensamos en términos humanos y medimos los días de esta forma, 24 horas, primer día, segundo, sexto día, el séptimo Dios reposó de la obra de sus manos. Pero el lenguaje hebreo original lo que está diciendo es que desde ese momento en el que Dios termina su obra, Él está reposando de la creación. Hasta que un día vuelva a hacer cielos nuevos y tierra nueva, entonces dejará de reposar porque volverá a hacer otra creación. O sea, esta es la idea. Seguramente si una persona que conoce hebreo lee en el hebreo y está familiarizado con los modismos hebraicos y con todo este lenguaje, no haría falta que yo le explicara esto, lo entendería. Por lo menos eso es lo que él pensaría. Y el día séptimo, Dios lo bendijo y descansó de reposo. Desde mi punto de vista es que él el domingo descansó y el lunes ya se puso otra vez a crear. No, Dios ya no creó más. Dios se puso en reposo y está en reposo hasta el día de hoy de su creación. Esa es la idea del texto. Entonces, la palabra que aquí la Biblia utiliza para día es muy relativo. Para nosotros está sujeto al concepto que tenemos del paso del tiempo, pero para Dios es todo muy distinto. No tiene que ver con la forma de pensar en la que nosotros tenemos. Para entender bien la Biblia, pues tenemos que aprender a considerar todas estas cosas, porque, bueno, no ha habido demasiado debate en estos términos, pero sí que hay gente que dice, no, sí, Dios tardó 6 días, como los de ahora, de 24 horas. Pero bueno, no hay mucha gente que trate de afirmar eso así, porque cuando estudias un poquito la palabra, pues te das cuenta que esa afirmación pues no tiene demasiado fundamento, porque la palabra día en la escritura puede tener estos otros significados. Por ejemplo, otro ejemplo. Aquí mismo en Génesis hemos leído el 2:3. Génesis 2:3, pero mira lo que dice en el 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vale, ahora dime tú mismo, ¿qué significado tiene día ahí, en este versículo? ¿De 24 horas? ¿Se refiere al primer día de la creación? ¿O a qué se refiere? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda y ahora sigue hablando y nos explica toda la creación. O sea, aquí se habla de un día hablando de toda la creación. Lo que dice Génesis que se tardó 6 días, aquí es una forma de hablar. El día que Dios hizo. ¿Te das cuenta cómo, según el contexto, el día se refiere a un lapso de tiempo más, menos, con una dimensión, con otra dimensión? En el versículo 17, de aquí Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comáis, o sea, aquí el día es el término que representa un punto en el tiempo, un momento preciso. O sea, ¿cuándo comieron ellos? El día que comáis. Eso fue un instante. Cojo y como.
Pero la Biblia, de hecho nosotros hablamos así también, utilizamos esos términos. El día que comáis de él moriréis. El día ahí no se refiere a un lapso de 24 horas, se refiere a un punto en el tiempo, a un momento preciso en el que comeréis de ese fruto prohibido. Y aún podemos ver algún ejemplo más en Zacarías, capítulo 9. Vámonos más adelante, aquí casi al final del Antiguo Testamento. Y en Zacarías, en el capítulo 9 y versículo 16, dice, Zacarías 9, 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Ahí qué significado tiene día? Y los salvará en aquel día Jehová. Bueno, está hablando del cumplimiento de una promesa, de un tiempo, de un propósito. Ahí día puede estar hablando de un tiempo amplio. No es un día de 24 horas, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser algunos años, pero la forma de hablar bíblica, incluso la nuestra coloquialmente, es utilizar el término día para referirnos a, como la palabra yom en el hebreo, a un espacio de tiempo definido por un tiempo asociado. En aquel día. Aquí un poquito más adelante, en Zacarías, capítulo 12, versículo 11, dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido, y está hablando de tiempos futuros, de angustia, de tribulación, y dice, en aquel día. ¿Te das cuenta? Un poquito más adelante, Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del día de Jehová grande y terrible? Pues se refiere al tiempo de la gran tribulación, que nosotros sabemos que ese tiempo durará unos 7 años. Entonces el día grande y terrible de Jehová no se refiere a 24 horas, se refiere a un lapso de tiempo, un espacio de tiempo asociado a un término de días, de meses, de años determinado. Por eso cuando ahí en Génesis habla y fue un día, y fue otro día, y fue otro día, lo que menos deberíamos pensar es que eran 24 horas. Eso es lo que menos deberíamos pensar. La pregunta es, ¿y qué duración tenían entonces ahí los días? Bueno, está hablando Yom, hebreo, un tiempo determinado. Dios está en la eternidad. No tiene prisa, no está pensando, se me está haciendo tarde, voy a crear más rápido porque tengo que cenar y acostarme. Dios no piensa así, me voy a envejecer antes de terminar de construir esto. No, Dios no piensa de esa forma, por lo tanto Él hizo como Él quiso toda la creación. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, el Señor vive en la eternidad. Lo que quiere decir esto no es tampoco así literal. Esto es una forma de decirlo, es una frase hecha, un modismo. O sea, no quiere decir que cuando Dios dice un día, entonces quiere decir que son 1000 años. No, lo que está diciendo es que Dios no habita en el tiempo como nosotros, Él habita la eternidad. Por eso para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el tiempo, hablando de Dios, es indefinido. ¿Qué afectaría al Dios eterno estar millones de años preparando la creación? ¿Cómo le afectaría? Pues de ninguna manera, no le afectaría en nada, porque Él es eterno. Él no se levanta por las mañanas y está pensando, a ver qué hago hoy, tengo 24 horas. No, así pensamos nosotros, pero Dios no. Entonces Dios crea la creación en esos 6 días. El orden de la creación
Si yo os pregunto sin mirar en la Biblia al azar, ¿qué creo en este día? ¿Lo sabríais decir? A veces hay concursos de estos bíblicos, de juegos de mesa, o en la iglesia se hacen juegos, y parece que hay preguntas que todos los cristianos se las sabrían, y resulta que no. Que cuando aparece la pregunta en el juego, ay, la gente no se la sabe. Preguntas básicas como, dime el nombre de los 12 apóstoles. Uy, los 12 apóstoles, espera. Pedro, Juan, Jacobo, estos Felipe, no lo sabemos, pero después hay unos cuantos por ahí que, como había uno que era, ¿cómo era este? Bartolomé. Había otro que, y la gente te das cuenta que no. O las tribus de Israel. Dime el nombre de las 12 tribus. Hombre, sí, mira, Judá, Leví, José. Ay, espérate, a ver, también había por ahí, así un Neftalí, y también había un... Y preguntas muy sencillas. Si yo os digo sin mirar, no miréis la Biblia ahora en Génesis. Si yo os pregunto, en el día cuarto de la creación, ¿qué es lo que Dios creó? A ver, si alguien se lo sabe. Sin mirar, no me hagáis trampas, que como no estoy ahí viéndoos, en el espíritu os puedo ver, pero así en la carne no. ¿Qué hizo Dios en el día cuarto de la creación? Aquí en la pantalla a mí de vez en cuando veo salir manos así, corazoncitos por ahí flotando para arriba. Ahora he preguntado cosas, he visto por ahí manos y corazoncitos así, como diciendo muy bien, pero nadie responde. Bueno, os voy a hacer un repaso, así después ya lo vamos a ir leyendo en la Biblia, pero los que os gusta tomar notas, apuntarlo de esta forma y así os queda definido. Primer día de la creación. Separación de la luz y las tinieblas. O sea, el primer día no es los cielos y la tierra. Esa es la explicación que Dios nos da primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice, las plantas, dice Juan, y casi te has pasado un día. Las plantas fueron creadas en el tercer día, Juan. Muy bien. Gracias por intentar, por participar. No importa si nos equivocamos. Es normal, es natural. Ya os digo que a veces preguntas muy sencillas resulta que nos cuesta aprenderlas. Como si os digo, dime los 12 profetas menores. A algunos les cuesta los 4 mayores, que solo son 4. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Paciencia, no os preocupéis. Os voy a enumerar los 6 días, tal como la Biblia lo dice. El primer día no es el versículo 1. Eso es la explicación de que Dios ha hecho todo lo que vemos. Ahora la creación se especifica en todo lo que tiene que ver con la tierra, con nosotros. Por eso el primer día de la creación, Dios separa la luz de las tinieblas. Eso es lo que tienes que poner. Día 1. Separación de la luz y las tinieblas. Día 2. Separación de las aguas. O sea, Dios separa las aguas y las pone en un montón y nos queda el cielo por un lado y las aguas por otro. O sea, quiere decir que en este momento las aguas estaban en el cielo, en el universo, llenaban todo el universo. El agua estaba en una forma ahí suspendida en el universo. En el día segundo Dios separa las aguas y ahora queda el cielo y las aguas. El tercer día de la creación, Dios reúne las aguas y aparece la tierra seca. Y también en este día, en el tercero, es cuando Dios creó todas las plantas, árboles, hierba, plantas, todas las plantas que hay en la tierra. El cuarto día de la creación se crean las lumbreras para señorear en el día y la noche. El sol en el día, la luna en la noche y las estrellas. Eso es en el cuarto día, la creación de las estrellas. En el quinto día, ahí aparece la creación de las aves y las criaturas marinas. En el quinto día fueron creadas las aves y las criaturas marinas. Y en el sexto día fueron creados todos los seres vivos terrestres y el ser humano, el hombre, también fue creado en el sexto día. Todos los animales terrestres, todos los animales que hay en la tierra, o sea, los seres vivos están en estos 2 días. En el quinto, todos los animales del mar y las aves, y en el sexto, todos los animales terrestres y el ser humano y el hombre.
Y el séptimo día, Dios descansa, pero sigue descansando de la creación. Dios lo hizo todo y ahora descansó. Ahora, eso sí, el día séptimo tiene un significado. Dios establece la semana. Dios nos muestra el día de reposo. Para el pueblo judío, el Sabbat, el sábado. Así queda determinado. Podía haber sido el sábado como podía haber sido el lunes. Lo importante era que 6 días trabajarás y un día descansarás. Si se llama sábado o se llama domingo o se llama... Hay gente que por su profesión trabajan el sábado y el domingo y descansan el lunes. A mí me pasó durante años, porque yo estuve trabajando 11 años de pastelero. Y en la pastelería trabajábamos los sábados y los domingos. Entonces descansábamos el lunes. El lunes era el día que cerrábamos la tienda, el comercio, y entonces reposábamos. Eso es lo que Dios trató de establecer. Claro, el pueblo judío, como en otras muchas cosas, a todo le daba una visión trascendente, espiritual, esto tiene significado. Y como Jesús dijo, no fue creado el hombre por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue creado por causa del hombre. O sea, el día de reposo nos sirve a nosotros. No es que nosotros somos esclavos del día de reposo. No es que en día de reposo no podemos hacer nada. Se te cayó tu animal, tu mascota, se te cayó en un pozo, no la puedes salvar como día de reposo. No, Jesús dijo, eso es absurdo. Sois unos hipócritas. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Entonces, lo que sí que Dios establece es que trabajamos 6 días y descansamos 1. Y para nosotros sí, son días de 24 horas. Para Dios no. Pero Dios estaba estableciendo este principio, el principio del descanso. Dios creó. Esa palabra creó, dijimos que era bará. Mira, aparece 3 veces aquí en el capítulo 1. En este versículo 1, en el principio creó, bará, crear de la nada. Aparece en el versículo 21, que ahí es relacionado con la creación de la vida animal. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. O sea, aparece crear bará, en primer lugar, los cielos y la tierra, todo el universo, todas las cosas que hay. Pero después vuelve a aparecer la palabra bará en relación a los primeros seres vivos. Como antes dijimos, en el día... todo lo que Dios crea en el día quinto, todas las criaturas marinas, grandes monstruos, dice ahí, y las aves de los cielos, creó. Y también lo vuelve a decir en el versículo 27, y en esta ocasión es relacionado con el hombre. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó, bará, creó Dios de la nada. De lo que no existía, de lo que no había, Dios lo hizo todo. En este versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, solo un versículo, pero tiene un montón de cosas interesantes ahí. Yo os estaba apuntando el otro día que en este versículo hay muchas teorías, porque la verdad es que el versículo no nos deja claro el por qué todo eso era así. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada en hebreo es tohu, T-O con acento en la O, J-U, tohu, que significa desierto, desolado, yermo, desordenado. Y después la palabra vacía es la palabra bohu, que significa vacío, pero también significa ruina, algo que está en ruinas. Entonces es muy interesante el significado de este versículo, porque las palabras originales no nos dan la opción de pensar que en la traducción desordenado y vacío da un concepto de caos, No, es que la versión original todavía deja una idea de un caos aún mayor.
En la versión inglesa, la traducción al inglés del hebreo, el traductor tiene una nota en la Biblia de Estudio Inglesa y dice, esta nota te la voy a leer, dice, te la leeré en castellano, porque en inglés igual no nos entendemos, algunos, otros sí. Pero dice, habiendo sido convulsionado este globo terráqueo en algún periodo desconocido, era una extensión desolada, oscura y anegada, hasta que de entre este estado caótico surgió la actual estructura del mundo. Y ahí, en este comentario, se contempla la teoría de un mundo antiguo en el que algo ocurrió y quedó todo en caos. Esa es la teoría. La teoría es que entre el versículo 1 y el versículo 2 debió pasar un tiempo indefinido que desconocemos y debieron pasar cosas que no conocemos, que no sabemos. Porque lo que la Biblia nos dice es que todo lo creó Dios, el universo tal como lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora nos habla de la condición en la que la tierra se encontraba. Claro, la lógica es que si Dios está creando algo, lo está creando nuevo. Y lo está creando dentro de un propósito y con un orden. Entonces no encaja el lenguaje de que la tierra estaba desordenada, desolada, en yerma, sin vida. No encaja ese lenguaje y vacía, en ruinas. No encaja, porque Dios lo está haciendo nuevo. O sea, no tiene sentido que Dios va a crear la tierra hecha un caos y después voy a arreglarla. No, cuando una cosa está rota es cuando se arregla. Cuando una cosa se desordenó es cuando se ordena otra vez. Cuando una cosa está en ruinas es cuando la volvemos a hacer nueva, ¿entiendes? Entonces este versículo ha generado esas teorías porque tiene la base para poder hacerlo. Tiene una idea. Claro, la mayoría de maestros no le damos importancia a este hecho porque como lo desconocemos, el hecho de querer meditar sobre ello y darle vueltas no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, no vamos a poder concluir en decir, pues pasó esto, pasó aquello. No tenemos ni idea. Algunos se han atrevido a apuntar, ¿no?, que quizás tuvo que ver con la rebelión que hubo en la creación antes de que el ser humano es creado. Porque la Biblia nos sugiere que los ángeles de los cielos, esos espíritus ministradores al servicio de Dios, fueron creados en algún momento de la eternidad, antes de que Dios creara al ser humano y quizás la tierra y todo lo que hay en la tierra, no sabemos. Pero parece ser, por algunos pequeños detalles que nos da la Biblia, que hubo una rebelión en toda regla contra Dios. O sea, hubo una especie de guerra cósmica en la que Satanás, uno de los ángeles principales, se rebelaron contra Dios y arrastraron consigo a muchos ángeles, miles o millones de ángeles, con la pretensión de ocupar el lugar de Dios, de ponerse Él como Dios. O sea, solamente con estos pocos detalles que sabemos, evidentemente desconocemos muchos detalles y razones y cosas, nos genera muchos interrogantes, pero sí que ahí sabemos que en algún momento hubo una especie de guerra, hubo un intento de golpe de estado universal al Dios creador y Satanás perdió, pero no sabemos los detalles, no sabemos bien todo. Entonces alguien ha sugerido, quizás está hablando de eso. Mira, traducir este versículo no es fácil, por eso en diferentes versiones pues se utilizan diferentes palabras, porque las palabras, repito, para desordenada y vacía en ningún caso pueden ser positivas. Por eso cualquier versión o el original no te lleva a una información más, podríamos decir, más ordenada, en el que no se sugiera eso, no. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, que esa es la otra parte, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, esta versión lo traduce así, intentando del original. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo.
La Biblia de Jerusalén es una versión católica, pero es una muy buena versión porque suele ser muy fiel al original. Dice que de hecho utiliza prácticamente las mismas palabras que la Torá. O sea, la traducción al castellano de la Torá y la Biblia de Jerusalén dicen así: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Así dice la Biblia de Jerusalén o la traducción de la Torá al castellano. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Este versículo nos deja unos interrogantes tremendos y hay grandes misterios ahí que desconocemos por completo. Porque, ¿qué ocurrió para que la tierra estuviese en caos? Porque, repito, no encaja con el principio de la creación. A partir de ahí, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y dijo Dios, Dios llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la mañana un día. Luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas, y apareció la expansión. Luego dijo Dios haya, y las cosas van apareciendo, y van apareciendo buenas en gran manera. Entonces no tiene el mismo principio lógico toda esta continuidad de la creación con la parte primera. Y creó Dios los cielos y la tierra era un caos total, estaba desordenada, vacía, estaba en ruinas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dices, vaya, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? No lo sabemos, pero algo debió ocurrir. Recuerda lo que estábamos hablando en el último estudio de Apocalipsis hace 2 días. Hay muchos misterios, no lo olvidemos, porque Dios existe desde siempre. O sea, ¿en qué punto fue creado este universo? Hubo un momento. Eso es parte de la creación. Cuando contemplamos la creación, podemos entender que esos principios que mencionábamos el otro día, que la creación tuvo un creador, que la creación tuvo un comienzo, que la creación manifiesta el amor de Dios, que todo lo que Dios hizo se cumplió, todo lo que Dios dijo, se cumplió, que todo lo que Dios creó tenía un propósito, y que lo que mantiene una cosa es la fuente de esa misma cosa, o sea, Dios lo mantiene todo. Entonces, una de esas razones de la creación es que tuvo un comienzo, pero recuerda, Dios no tuvo un comienzo. Él existe desde siempre. Quiere decir que en el momento en el que Dios creó el universo que vemos, ¿desde cuánto tiempo Dios ya existía? Desde siempre. Pero esto no lo puedo entender. No, ya, claro, yo tampoco. Pero antes del universo que conocemos, ¿Dios no pudo haber creado otras cosas? ¿No habrá otros mundos, otras dimensiones? Es que no tenemos palabras para decir lo que puede ser que exista, porque como lo desconocemos, pero cualquier hipótesis podría ser justificada, porque Dios es así de grande. La Biblia lo que hace es centrarse en la historia que tiene que ver con nosotros. Por eso el Génesis comienza explicándonos el principio de todas las cosas. Génesis nos habla de la creación. ¿De la creación de qué? De lo que nosotros conocemos. Génesis nos habla del universo conocido para nosotros, el universo observable que se expande, parece infinitamente. Dios se centra en la creación de la tierra, la vida que hay en la tierra, y sobre todo la Biblia se centra en el ser humano, que ha sido creado distinto a todo lo demás, a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios lo puso en la creación para que se enseñorease sobre ella, para que la sojuzgase y fructificase en esta tierra. Dios nos puso como señores en la creación. Y eso es lo que se cumplirá después de este periodo en el que estamos bajo el pacto edémico por el pecado. Estamos en el periodo del pecado, pero al finalizar este tiempo, entraremos en cielos nuevos y tierra nueva, y ahí el Señor nos volverá a constituir reyes en la nueva creación, como estudiábamos en Apocalipsis, habitantes de la santa ciudad, viviendo en la misma casa de Dios como sus hijos.
Entonces, hay muchos misterios que desconocemos, no lo olvidemos, no te olvides nunca de eso. ¿Qué pudo pasar en Génesis, antes de Génesis 2? Entre el 1 y el 2, ¿qué ocurrió? Pues no lo sé. Puede ser que ocurriesen muchas cosas de todo tipo, cosas que desconocemos, porque es que cabe esa posibilidad, porque Dios es así de grande. Y a Dios no lo podemos encasillar en un universo como el que conocemos, porque Dios es mucho más grande que eso. Imagínate el universo como es, antes lo hemos intentado referir con cifras. Imagínate que si ese universo del que estábamos hablando antes, que puede ser que tenga de diámetro 93.000 millones de años luz, y la Biblia dice que todo eso está en el hueco de la mano de Dios. Ahora intenta comprender a ese Dios e intenta averiguar los misterios que debe haber ahí a su alrededor y que nosotros ni tenemos la más remota idea. Hay algunas pequeñas señales que nos indican de que puede haber cosas, como lo que estudiábamos en Apocalipsis, habitantes de la santa ciudad, y para que se sepa, Dios pone su nombre escrito en nuestras frentes. Como que para donde quiera que vayas y donde quiera que te muevas, quien quiera que sea, que sepa a dónde perteneces. Y como Isaías lo vio en la visión, que vio que entrábamos y salíamos de la santa ciudad, podemos recorrer el universo o los universos o las dimensiones o no sé cómo se llama, pero quién sabe. Eso sí, no te comas la cabeza, no intentes ahí darle vueltas y no te inventes nada. Si te escuchas por ahí a alguien que escribió un libro que te habla de una dimensión que hay desconocida, que es otro universo paralelo y tal, fíjate que hoy en día es curioso que la ciencia habla de todo eso. No es ciencia ficción, la ciencia habla de universos paralelos, de otras dimensiones. Todo eso se ha abierto en el momento en el que la física empezó a cambiar. Y ahora, al estudiar la física cuántica, es cuando aparece todo eso, porque la ciencia siempre se basa en lo que observa. Entonces, al descubrir todo el mundo cuántico, cuando la ciencia empieza a ver cosas más pequeñas y empieza a ver partículas más pequeñas que los átomos, pudo observar comportamientos extraños de esa materia que se desconocía. Como que, por ejemplo, una misma partícula pueda estar en más de un lugar a la vez. Y la ciencia no puede explicar eso. O sea, se pudieron hacer experimentos y observar que una misma partícula estaba en dos lugares a la vez, dos lugares lejanos entre sí. ¿Cómo? Una misma partícula, ¿cómo puede estar en dos sitios a la vez? Interrogantes para las leyes de la física. O comportamientos de las partículas que no daban lugar a una explicación según las leyes que conocíamos. Como que las partículas se comportan de una forma cuando se las está mirando y cuando no se las mira se comportan de otra forma distinta. Vaya, grandes misterios. A partir de eso, y bueno, ahora ya no me voy a meter en el tema, pero a partir de esto y otros descubrimientos, pues es cuando la ciencia empieza a hablar de universos paralelos, de dimensiones que no son la nuestra, que no están bajo nuestro espacio-tiempo y cosas parecidas. Quizás la ciencia intenta raspar y escarbar en los secretos que Dios dejó establecidos para los hombres. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso y puso un límite para que el hombre quedase fuera de ese lugar y no pudiese tener acceso a todo ese conocimiento y a la vida juntamente con el pecado, el hombre intenta escarbar y descubrir ahí, pero Dios puso los límites. Y Dios no le va a dejar que llegue a descubrir según qué cosas. Dejamos todo ese tema ahí. Es complejo. ¿Por qué? Porque es misterio, es desconocido para nosotros. Sabemos que hay cosas, pero ahí se queda. Pero la lección es que Dios es muy grande. Que todo lo que Dios ha hecho es inmenso. Que Dios nos ha hecho especiales en medio de su creación y que Dios nos llevará al propósito eterno de estar con Él para siempre. Y entonces, hermanos, ahí sí conoceremos
a cara descubierta, porque como veíamos el otro día en Apocalipsis, veremos a Dios cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. En tanto que ese día llega, nos tenemos que preocupar de este tiempo, de esta creación de nuestra vida ahora y de cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Lo dejamos aquí, se nos ha hecho el tiempo. El próximo día que estudiemos Génesis, avanzaremos un poquito más. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos. No os olvidéis que mañana es domingo y como todos los domingos tenemos doble cita por la mañana a las 11. Si estáis por aquí cerca y podéis venir a nuestro local de reuniones, calle Candela 19 de aquí de Valls, veniros para acá. Y si no podéis, pues lo podéis seguir en directo el culto dominical por este medio, por Facebook en directo, también por YouTube, en la página de la iglesia. Las reuniones de la iglesia también se están empezando ya a hacer en directos por YouTube, el YouTube de Iglesia Cristiana Unida de Valls. Tienes el enlace, lo tienes aquí en YouTube, ahí en Facebook, lo tienes ahí al principio de la página, tienes ahí el enlace para que te puedas ir a YouTube, a la página de la iglesia. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga y nos dé sabiduría. Hasta mañana, si Dios quiere.